Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Pueblo mío, mi pueblo amado, soy tu hijo y tu servidor, el policía, el senador, el líder, el diputado, el ejército, el soldado son para tu protección. Tú eres mi única razón y lo que me hace valer. Pueblo mío, tú eres el ser y esencia de la nación. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en esta su televisora MXN. El nombre del programa, Fuego Cruzado, el mío, Lilia Arellano. Y bueno, pues este día estamos grabando en la productora de Render por la mañana en la Ciudad de México con un invitado muy especial. Invitado del licenciado Jorge Ricardo García Villalobos, de su servidora, y él es Santiago Nieto. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy buenos días. Muy agradecido por la invitación y la posibilidad No de porque esté grabado, crea usted que si se equivoca, vamos a cortar. No, claro que no. Se equivoca y pues ni modo, me equivoqué. Así es la vida. Se me fue. Nada de que, oiga, ¿no le puede quitar? No. Muy bien. No, muy nada bien. de eso. Pues iniciemos, mientras yo comento, pues usted coma un poco, porque después, pues ya Me tocará le va a tocar. Muy bien. Existe en el medio, inclusive dentro de los abogados, muchísimas dudas sobre cuál es la base, el funcionamiento, las obligaciones, también las facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. Es algo que, aunque pues ya tenía tiempo de haberse establecido, pues no se le dio en su momento ninguna difusión, permanecía en el oscurantismo, nadie la pelaba. Empezó la ley de lavado de dinero, empezaron las participaciones de agencias internacionales y entonces figura la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuáles son sus facultades? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuál es su obligación? ¿Por qué la gente siente un temor tan grande cuando dicen estamos, ya la Unidad de Inteligencia Financiera anda detrás de ti? ¿Qué hay de todo esto? ¿Cómo nos lo podría explicar? Muy bien. Sí, la Unidad de Inteligencia Financiera lo que hace es recibir, analizar y diseminar información, que no es otra cosa más que bloquear cuentas y presentar denuncias. La recepción tiene que ver con la información que da el sistema financiero. Básicamente la unidad recibe al año pues, cerca de 19, 20 millones de reportes del sistema financiero de los bancos. Cuando ¿20 millones? 20 millones anuales. El banco detecta algo que se denomina reporte de operaciones relevantes, cuando son más de $10,000 en una transferencia, en un depósito, o cuando hay reportes de operaciones inusuales, cuando el comportamiento de un usuario cliente de la banca varía de forma importante de una transacción a otra. Una persona que reciba pues, siempre 20,000, 30,000 pesos en sus cuentas y de repente le llegue $500,000, entonces eso genera evidentemente una alerta por parte del sistema y el sistema lo reporta, o el sistema financiero lo reporta a la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay un tercer apartado que tiene que ver con las operaciones internas preocupantes, pero esos son funcionarios de la banca y es cuando la banca detecta que alguno de sus funcionarios está haciendo alguna actividad ilícita. Por otro lado, hay algo que se denomina sujetos obligados por actividades vulnerables y que son los notarios, los corredores públicos, los vendedores de arte, las tarjetas prepagadas, las tarjetas de crédito, los desarrolladores inmobiliarios, los arrendadores, los vendedores de joyas, de automóviles, etcétera, que tienen la obligación de reportarle a la Unidad de Inteligencia Financiera cuando encuentran alguna operación que pareciera sospechosa dentro de determinados umbrales. Si hay, digamos, una aportación en efectivo más allá de lo que establece la ley, entonces tienen la obligación de reportarlo directamente a la unidad. Y ahí se reciben como unos 4 millones de reportes al año.
No todos estamos ahorita en un proceso importante para que muchos sujetos obligados se registren en el portal antilavado y puedan dar sus avisos, pero pues básicamente es eso, son 23 millones, 24 millones de reportes al año los que recibe la unidad, y a partir de ahí, de esa recepción de información, lo que se hace es analizar. Esto empieza con un sistema informático donde las y los informáticos son los que pues, llevan la mano en esta parte para poder tener una buena base de datos que sea además segura, que no vaya a ser intervenida por hackers, etc. Luego, que no tenga un espejo que pudiera robarse la información, por ejemplo. Luego, esto pasa a los matemáticos y economistas, matemáticas, tenemos una matemática también muy buena en la unidad, que hacen modelos de riesgo. Como es imposible para cualquier persona analizar 24 millones de reportes, en realidad lo que se hace es un modelo de riesgo para ponerle una calificación y jerarquizar los problemas. Si hay una transferencia a Tapachula, Chiapas, que viene de Turquía, eso ya prende una alerta y el sistema lo clasifica. Si estamos en un proceso electoral en un estado y hay aportaciones en efectivo que pueden estar relacionados con campañas electorales, con una persona políticamente expuesta, el sistema lo alerta y los matemáticos hacen este modelo de riesgo para obtener resultados. Y esto es el análisis de la información. Ya que está analizada la información y que se detectan posibles casos de lavado de dinero, pasamos a la última etapa, que es el diseminar. Y el diseminar es que procesos legales, y ahí es donde entran las abogadas y los abogados, lo que hacen es bloquear las cuentas para que el dinero no siga fluyendo al sistema financiero, o presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República, ante las fiscalías y procuradurías locales cuando existe delito de lavado de dinero a nivel local, y vistas a Secretaría de la Función Pública, a Pemex, a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando encontramos algún tema del ámbito de su competencia. Entonces, en realidad nosotros no investigamos como tal, no somos un ministerio público. Ni andan detrás de nadie. Ni podemos andar detrás de nadie. Lo que hacemos es mandar los reportes, presentar las denuncias, y ya le corresponderá al Ministerio Público o a la Secretaría de la Función Pública desarrollar la investigación. Pero no podemos utilizar a a un primer respondiente, o no podremos hacer una inspección ministerial porque no tenemos esa competencia. Nuestra área es un área que entrega la información para que las instancias competentes desarrollen sus investigaciones. Es un área de presentación de pruebas de orden económico, financiero, para poder deslindar, dejar aclaradas cualquier situación de denuncia que exista. No tiene nada que ver ahí lo penal. Sí, sería un primer paso, que es la presentación de la denuncia, pero el Ministerio Público ya le tocará presentar el proceso penal. Y la parte del bloqueo de cuentas es un área administrativa. Según la Suprema Corte ha determinado que es una medida cautelar, provisional. Estos grupos internacionales a los que hacía referencia han dicho que es un buen esquema el de bloqueo de cuentas, en el entendido que es algo temporal, que no puede ser permanente, y que en todo caso le tocará a la autoridad ministerial asegurar las cuentas, o al juez hacer el decomiso cuando no se pueda acreditar el origen lícito de los recursos. Porque aquí el problema que tenemos enfrente es que el lavado de dinero es una operación que realizan las personas para poder introducir al sistema financiero los recursos que obtuvieron de una forma ilícita. Ya sea secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, venta de armas, venta de drogas, evidentemente todos los delitos contra la salud. Y llega un momento en donde tienen el dinero y quieren incorporarlo al sistema financiero. Lo que tiene que hacer la unidad de inteligencia financiera es proteger el sistema financiero, la economía nacional, deteniendo ese flujo de recursos para que no sigan afectando a la ciudadanía. Hay en este momento y en los últimos tiempos casos que han sido muy, muy marcados, por una parte. Por otra también, y en mi caso me surgen muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿los bancos consideran un flujo natural el dinero de las pagadoras?
porque los depósitos y su manejo en efectivo es bastante fuerte. Y bueno, uno considera que tendrían que ser sujetos de alguna investigación, no solamente por el daño que están causando en el terreno laboral, el empobrecimiento del seguro social, etcétera, etcétera. Pero las pagadoras manejan sumas millonarias. Millonarias. Entonces, ¿en qué momento para los bancos esto significa un flujo natural? ¿No? Bueno, pues que la pagadora maneje 50 millones al mes. Pues es natural, si recibe 51, recibe 49. Eso es para los bancos, para este sector, son operaciones naturales. Porque podría pensarse, por ejemplo, que en el caso de Altos Hornos de México, bueno, el hecho de que tenga exportaciones y que maneje ventas de mayoreo y todo, ¿en qué momento consideraron que hay un flujo sospechoso de dinero y no consideran jamás sospechoso el flujo de las pagadoras, ¿no? Que es un flujo muy fuerte, verdaderamente fuerte? Sí, no, a ver, ese creo que es uno de los graves problemas actuales del país. El outsourcing hay bueno y malo, digamos, hay legal e ilegal. El problema que tenemos es el outsourcing ilegal, ahí cuando efectivamente se lleva todo el esquema de pago a los trabajadores, pero pues no se registran ante el Seguro Social, o cuando no se van pagando pues las pensiones, ¿no? al final del día, que es una prestación. Se eliminaron todas estas prestaciones que tenía la clase trabajadora. Sí, y eso es terrible, y eso es algo que va en contra pues, de los principios del Estado mexicano por revolucionario, que es una de las, digamos, grandes ventajas de construcción de un Estado social de derecho. Y además, por otro lado, lo que hacen es un terrible problema de evasión fiscal. Lo que ha dicho recientemente el Servicio de Administración Tributaria es que se pierden 324,000 millones de pesos relacionados con el outsourcing, porque terminan pues, evadiendo los impuestos. Lo que se hace es que se venden facturas. Yo he escuchado esta frase de que lo que están vendiendo es papel. Y sí, venden el papel para generar mayores gastos a las empresas y que entonces ya no haya que pagar impuestos en razón de que salen prácticamente tablas entre ingresos y egresos. Entonces, esta es una parte muy complicada. La Procuraduría Fiscal tenía datos inclusive más agresivos, hablaba de 500,000 millones anuales de pérdidas por el outsourcing, por las pagadoras, y eso en realidad pues implicaría más o menos en un sexenio prácticamente el presupuesto de egresos de la Federación de un año. Ese es el nivel de pérdida que puede tener estas pagadoras. Ahora, los bancos lo que hacen... inclusive ya son contratadas por el gobierno. Hay gobiernos municipales que sus nóminas ya también están siendo parcialmente pagadas por las pagadoras, por las outsourcing. Igual los gobiernos de los estados. La compra de las facturas es lo que ha permitido que algunos funcionarios estén en la cárcel o estén enfrentando procesos, porque pues, se comprobó que compraban agua en talleres mecánicos, ¿no? Recuerda que eso le pasó a una subsecretaria ya de Gobernación también. No subsecretaria. La señora encargada de los desastres naturales, del Fonden y todo eso. Y en la época de Santiago Krill como secretario de Gobernación. Entonces, ha sido una práctica muy conocida, pero muy tolerada. Muy tolerada. Y esto significa un flujo sospechoso de dinero, pero usted no puede operar hasta que no se lo denuncia. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es, el banco nos avisa cuando los reportes son inusuales. O sea, tiene que ser el reporte del banco. O cuando alguna autoridad, por ejemplo, el Seguro Social, nacional o internacional, puede ser el Seguro Social, por ejemplo, nos pide apoyo para detectar cuando tenemos empresas que se constituyen, que reciben a los trabajadores de otra empresa y después a los 3 o 4 meses se cierran
y se vuelve a generar otra empresa con los mismos accionistas que lo que hacen es trasladar a los trabajadores. Esto evidentemente es con un propósito de evadir los impuestos y no registrar a las personas en el Seguro Social, porque nosotros tenemos también esa otra, digamos, competencia. Aparte de lo proactivo, que tiene que ver con nuestro sistema y lo que los bancos nos reportan, puede ser reactivo cuando la Fiscalía General de la República o el Seguro Social o la Secretaría del Trabajo, o inclusive nos ha tocado casos con la Secretaría de Gobernación, con las Procuradurías y Fiscalías locales y la Secretaría de la Función Pública, nos piden información sobre un caso concreto y nosotros le entregamos notas de inteligencia. Nosotros no podemos dar los datos bancarios porque existe un secreto, digamos, bancario que hay que proteger, porque tiene que ver con el derecho a la intimidad y a la vida privada de las personas, pero lo que sí podemos hacer es dar notas de inteligencia, es decir, dónde encontramos una presunta actividad ilícita para efecto de que las autoridades competentes en la función pública en el ámbito administrativo, la Fiscalía en el ámbito penal, puedan desarrollar sus competencias. O podría ser el SAT. Hemos trabajado de manera cordial con el SAT. La jefa del SAT, Margarita Ríos, ha hecho un pronunciamiento hace unos días diciendo que nos había entregado, como ya lo ha hecho, 150 empresas, posiblemente factureras, para que las analizáramos de forma conjunta. Ellos tienen la facultad de desarrollar auditorías, nosotros de analizar la información, y al final, si encontramos que hay defraudación fiscal, dar vista a la Procuraduría Fiscal, presentar denuncias ante el Ministerio Público, porque sí es una afectación a los derechos de los trabajadores y sí es una afectación al fisco mexicano. Consideraba que es muy importante que dejara establecido y de manera muy clara, como lo ha expresado, de dónde proviene la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera. No es algo que se establezca de mutuo propio. ¿Por qué? El pasado martes, el título principal, la cabeza principal del periódico Reforma, hacía la referencia de una denuncia presentada en contra de Elías Beltrán. Y bueno, en el texto de la nota y por los comentarios que vienen después y que seguirán, pues se habla de ser él quien en algún momento, ante quien usted renunció. Digamos que no somos amigos. No, ante quien usted renunció, ¿verdad? Renunció simplemente porque creo que había una petición de eliminar que no aceptó. Y que, bueno, pues me supongo que le dijeron: no aceptas o te vas, ¿no? O pelas o cuello. Entonces decidió: me voy. Y empiezan a manejarlo como si se tratara de una venganza de tipo personal. Si queda establecido que no es la Unidad de Inteligencia Financiera quien persigue, sino quien recibe todas las operaciones sospechosas de lo que ha mencionado, en el Seguro Social, en el SAT, todos los bancos, puede ser también alguna alerta internacional, ¿no? Me supongo, con CIA, FBI, etcétera. CCTA, etcétera. Bueno, pues eso elimina cualquier posición de venganza, ¿no? Sí, ¿A usted le gustaría darle crán? No. A mí sí, ¿eh? Yo sí quiero que le den crán, porque lo que hizo con las cajas de seguridad, mi querido Jorge Ricardo, y a ti te consta toda la historia, fue brutal, ¿eh? Yo creo que hay varias cosas, un poco tratando de entender, digamos, en términos globales, qué sucedió con la Procuraduría General de la República en el sexenio anterior. Yo creo que el procurador Murillo desarrolló una actividad muy fuerte de protección y de mejoramiento de la Agencia de Investigación Criminal. Eso no podemos soslayarlo. Yo creo que hizo un buen trabajo. La procuradora Arely Gómez venía con una idea de poder transparentar, limpiar la imagen de la PGR, particularmente después de lo que había pasado con la tragedia de los jóvenes de Ayotzinapa, que es terrible y es algo lacerante para todos. Lo que llegó a hacer Arely Gómez fue de alguna forma limpiar lo que había sucedido con toda esa investigación.
Yo creo que de alguna forma lo consiguió, es decir, se lograron, no solamente por ese caso, sino por otros, lograr generar una imagen pues, de mayor transparencia en la PGR. Pues tenía todo Televisa para hacerlo. También, sí. Televisa y la película aquella, ¿no? Y bueno, y ya con el procurador Raúl Cervantes era un hombre con visión de Estado. Yo la verdad es que le tengo un gran respeto. Con Murillo no tuve ninguna relación ni nos llevamos bien. O sea, en realidad fue bastante hostil. Con Arely bien, aunque tenía yo muchas tensiones con su equipo. Pero con Raúl Cervantes trabajamos bastante bien. Raúl Cervantes creo que tenía muy claro el objetivo, que era transitar hacia la Fiscalía General, homologar los procedimientos con las fiscalías y procuradurías locales. La renuncia de Raúl Cervantes, la verdad es que metió al sistema de procuración de justicia en un problema, en razón de que él quedaba claro para él que ya no iba a avanzar hacia la Fiscalía General. Pero dejan como encargado de despacho a una persona pues, que no tenía la capacidad, ni el conocimiento, ni el carácter para ser un encargado de despacho de la PGR, y se empiezan a cometer muchos errores. Las cajas, error en la solicitud de extradición de César Duarte, el reducir la penalidad en el caso de Javier Duarte, pues, mi separación del cargo, la forma como trataron el tema de Ricardo Anaya. O sea, fueron muchos errores durante esa administración, y en un año pues, dilapidaron mucho de lo que tenía la institución, que es una institución a la que pues, hay que proteger porque pues, se trata del sistema de procuración de justicia más importante de la República. Y bueno, la verdad es que yo creo que la historia termina poniendo a cada quien en su sitio, y la historia es sabia. Y bueno, el tema es que desafortunadamente se hizo público esta información, esa filtración de información. A mí la verdad es que no me dejó contento en el periódico Reforma. Entiendo que hay un ejercicio de libertad de expresión, una democracia parte de la libertad de expresión, y si el periódico tiene información, pues es importante que la ciudadanía lo sepa. Pero la verdad es que sí obstaculizan en ocasiones pues, la labor del Ministerio Público, por algo muy sencillo. Ahorita Elías Beltrán puede promover amparos en contra de la actuación del Ministerio Público al tener conocimiento de que se presentó una denuncia. O se va como los oyen. O se va como los oye, ¿no? Desde abril ya estaba fuera del país según los propios datos que se han hecho públicos. Pero ahí yo lo que sí quiero plantear es que desde que hablé con el presidente de la República y que me invitaron a formar parte de la campaña, vía la invitación de Marcelo Ebrard, de Horacio Duarte, desde esos días, él me dijo algo que para mí es muy claro. Me dijo, a ver, no es un tema de venganza, sino de justicia. Entonces tú no tienes que venir a vengarte de nadie, sino de hacer justicia. Y si hay un acto de corrupción, pues que se investigue, que se sancione. Ahora, lo que también me ha dicho el presidente es no vamos a tolerar la impunidad ni la corrupción, y por tanto cualquier caso, sea de Morena, sea del PRI, sea del PAN, de quien sea, se tiene que llevar ante las instancias competentes. En todo caso, el Ministerio Público resolverá si encuentra elementos para ejercer la acción penal, y el juez en todo caso resolverá si impone una sanción, si hay una sentencia condenatoria, si tenemos un procedimiento abreviado, lo que sea. Pero lo que el presidente me ha dicho es que no podemos dejar que estos casos queden en la impunidad. Ya el simple hecho de llevarlos ante los tribunales y ante el Ministerio Público ya es un avance importante. Entonces, ya que las autoridades resuelvan. Entonces yo diría, como me dijo el presidente, no venganza, sino justicia. Y también creo que es importante que se mande un mensaje, y estamos ya trabajando en eso con Función Pública, de que también dentro de Morena cualquier caso de corrupción tiene que ser llevado a las mismas instancias. ¿Le parece si vamos a un corte? Sí, claro. ¿Verdad? Le va a encantar, porque así va a poder desayunar. Enseguida volvemos. Muy bien.
Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Pues, señor licenciado, ha estado muy calladito, ¿verdad? Ya me dejó a mí lanzar una parte de muchas interrogantes que traigo aquí. Pero usted tendrá otras como abogado, ¿no? Estoy aprendiendo de los expertos, de ustedes en cada uno de sus ámbitos, pero fíjate que hay un tema que es importante, que la gente no entiende, y que es, ¿por qué nace la UIF? ¿Qué es la unidad de inteligencia financiera? ¿Qué significa inteligencia financiera? Porque todo el mundo en el ámbito jurídico, cuando hay alguna actuación de la UIF, inmediatamente dicen, ¿dónde está mi abogado? ¿Dónde está el penalista? Ay, ustedes contentotes, no, pues bueno. Cliente tras cliente, ¿verdad? Bueno, pues mira, que a gusto. Sí, y entonces llegas y le dices, te voy a amparar contra la UIF, y te voy a amparar. Pero a mí me gustaría que nos explicaras si cabe el amparo contra una inteligencia. ¿Qué significa inteligencia? ¿Qué significa una actuación de una autoridad extranjera? ¿Cómo nace la UIF? ¿Por qué nace la UIF? Sí, bueno, tú eres un experto en esto y te agradezco la pregunta porque la respuesta la conoces perfectamente. A partir habría que partir de tres convenciones internacionales que le han ido dando soporte y evolución a las unidades de inteligencia financiera en el mundo, Palermo, Viena y posteriormente Mérida. Se generó una obligación internacional para poder tener unidades centrales de inteligencia que se encargaran de analizar, recibir, analizar y diseminar la información. La conformación del Grupo de Acción Financiera Internacional y del Grupo Egmont obligaron a que México siguiera las recomendaciones de Gafi. Y ¿Qué es Gafi? El Grupo de Acción Financiera Internacional, que es una institución, digamos, multinacional, en la cual... ¿Cómo sería la Interpol? Como puede ser Interpol, aquí estamos hablando de 38 países miembros de Gafi, 3 de América Latina, Brasil, Argentina y México, y que en realidad contiene a los países pues, de mayor índice de desarrollo económico. La idea es que esta Gafi se convierta en un órgano rector que establece políticas públicas de homologación para todos los países. Todos los países aceptan estas 40 recomendaciones que van desde la creación, la 29, la creación de una unidad central de inteligencia financiera, hasta la 4, la 38, que habla de comisos, de cooperación internacional, un enfoque basado en riesgos en la recomendación número 1. Y entonces este grupo, junto con el Fondo Monetario Internacional, va revisando la actuación de los países y cómo van evolucionando en sus políticas públicas para combatir de mejor forma el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, los delitos relacionados con estos y la proliferación de armas de destrucción masiva. En 2004 se constituye la Unidad de Inteligencia Financiera, en 2006 se le da el carácter de un órgano de seguridad nacional, todavía en la época del presidente Fox, y se constituye como una instancia que lo que hace es analizar información, es decir, no hay un acto que genere una consecuencia jurídica negativa para las personas, sino que es un paso previo, es un tema de generación de inteligencia, es decir, de tener datos para la toma de decisiones en el ámbito político, en el ámbito financiero, en el ámbito también penal o en el ámbito de responsabilidades administrativas. Pero se trata de una instancia que lo que hace es organizar la información para la generación de políticas públicas para evitar el lavado de dinero y que este proceso de revisión se lleva a nivel internacional. Entonces sí, el amparo contra la UIF se han presentado por los bloqueos de cuenta, pero pues en realidad
contra la presentación inclusive de denuncias, pero en realidad la unidad de inteligencia financiera es eso, es inteligencia, es como tuvimos durante muchas décadas al CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia, es una instancia que lo que hace es recuperar información y preparar notas para la toma de decisiones. Pero no se trata de un órgano que per se deba estar, digamos, en la primera línea de actuación contra los problemas que tiene la sociedad. Ahora, ¿qué ventaja tiene o por qué, digamos, ha tenido esta preponderancia en los últimos tiempos? Pues tiene que ver con la posibilidad de congelar cuentas, porque es una actuación directa, inmediata, que permite dejar fuera de circulación recursos que estaban siendo presumiblemente utilizados por grupos delincuenciales. Y creo que esa es la enorme ventaja. Pero efectivamente el tema de inteligencia es simple y sencillamente preparar información para que instancias tomen las decisiones. Por eso hablamos de diseminar información. Entonces, para que los abogados no abusemos, podemos decir que contra la inteligencia no hay amparo. O sea, tú no te puedes amparar contra el CISEN ni contra un órgano de inteligencia, porque no es una actuación de una autoridad, por un lado. Y por el otro, ¿por qué actúas? Y es una pregunta que nos hacen frecuentemente. ¿Por qué actúas tú en base a peticiones de Scotland Yard, de la CIA, de la DEA, del FBI, de la policía chilena? ¿Por qué actúas tú en petición de otras policías? En Argentina, policías? Brasil, Sí. ¿no? Nos ha pedido información, por ejemplo, temas vinculados con Odebrecht. Forma parte de las competencias que tiene la unidad. Me referí hace un momento del acuerdo con el GAFI. Exactamente, de la recomendación número 38 en particular, que obliga a que haya un intercambio de información. Y este intercambio de información puede ser por dos vías: el formal, así lo denomina, digamos, los propios acuerdos y las notas interpretativas de la recomendación 38. El formal, que es a través de la asistencia jurídica mutua, y ahí el camino es Fiscalía General de la República. Pero también la propia recomendación 38 habla de mecanismos informales, y estos mecanismos informales pueden ser el intercambio con correos secretos, puede ser las mesas de trabajo con todos estos organismos de carácter internacional, al que México está obligado a tener una interrelación basados en el principio de confianza y en el principio de reciprocidad. Es decir, la UIF puede proporcionarle a instancias internacionales la información para sus investigaciones, pero también lo hacemos a partir de que nosotros también recibamos información, porque para poder generar notas de inteligencia y denuncias de temas también de carácter supranacional. Por algo, yo creo que muy sencillo: la delincuencia organizada o el lavado de dinero son actividades que tienen o la corrupción son actividades que tienen una naturaleza supranacional. Va más allá, digamos, del territorio de un estado o de un país. En realidad, todas estas problemáticas son supranacionales, y la forma de enfrentarlas tiene que ser supranacional. Por eso es importante, pues, el intercambio de información con FinCEN, con OFAC, que recientemente con OFAC se publicó la lista. ¿Qué es OFAC? Es la Oficina de Control de Bienes Extranjeros que tiene el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, y se mueve con dos leyes: la ley Kingpin, que habla sobre delincuencia organizada, y la ley Magnitsky, que habla sobre corrupción. Con esas dos leyes, OFAC lo que hace es un listado de personas que han generado actos de corrupción o de tráfico de drogas, básicamente, en general delincuencia organizada, y con eso se lanza un bloqueo en Estados Unidos que tiene una repercusión internacional. Como toda la banca norteamericana tiene corresponsalía con bancas en todas las partes del mundo, hay un impacto inmediato, derivado a nivel global. Entonces, lo que hizo la UIF con OFAC fue que en esta ocasión el listado se hizo de manera conjunta, un intercambio de información para poder bloquear a gente particularmente que estaba relacionada con Cártel Jalisco Nueva Generación, y tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel de México. Entonces hemos generado esta política con OFAC, y tiene que ver con el cumplimiento de nuestras disposiciones de carácter internacional. Por eso, de hecho, la Corte, en sus dos últimas jurisprudencias sobre la UIF, ha planteado que es conforme a derecho
conforme a la Constitución, el bloqueo de cuentas cuando venga de una solicitud de carácter internacional, porque se trata del cumplimiento de obligaciones que tiene el Estado mexicano. A mí no me gustó la última redacción de la jurisprudencia, pero bueno, al final del día las sentencias se acatan y no se discuten, ¿no? Bueno, sí se discuten, pero se acatan. Eso quiere decir que la Corte es de la idea de que cuando viene una petición de gobierno extranjero de aseguramiento de cuentas, no caben los amparos. Exactamente. Porque es un intercambio y como bien dices, la inteligencia sirve únicamente para diseñar la toma de decisiones, para determinar si una persona está actuando bien o mal. Puede ser que la persona esté actuando lícitamente, pero en apariencia la información de inteligencia en otros países o aquí mismo diga otras cosas, o sea que aparentemente es ilícito. Y esta es la información de inteligencia que se intercambia y es por eso que nos hacen acusaciones, únicamente en caso de que ya tenga la evidencia sólida conforme a reglas de evidencia internacionales y mejores prácticas. Sí, correcto. y se presenta la denuncia y entonces el Ministerio Público tiene que confirmar la información que le presenta a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y realizar su investigación. Y desarrollar la investigación y generar actos de investigación, porque la propia ley de prevención, es decir, la ley antilavado, dice que no se puede ejercer la acción penal por el Ministerio Público solo con información de inteligencia. Necesita validarla en actos de investigación. En la conformación del grupo, del GATT, 3 países en América, ¿verdad? Bueno, y creo que hay un ejemplo de intercambio de información que en otros países ha llegado ya a sentencias, incluso a crímenes, a suicidios, a la vista ahí a expresidentes, etcétera, que es el caso Odebrecht. ¿Hasta dónde va a llegar que pues ustedes, todos nos preguntamos cómo puede suceder en todo el mundo menos en México? Y hay portales y hay informadores que te revelan hasta acuerdos que se tomaron supuestamente en secreto en Brasil, las propias confesiones del dueño de Odebrecht, en fin, y le das vueltas y vueltas y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? O sea, ¿este intercambio de información no ha sido suficiente para el gobierno de México? Bueno, yo creo que ya está pasando. Es decir, creo que es importante señalar que en esta última etapa, en estas últimas semanas, primero la Secretaría de la Función Pública, la doctora Irma Heréndira Sandoval, anunció la inhabilitación del señor Lozoya por 10 años como servidor público, además de la imposibilidad de que se contratara con la empresa Odebrecht en razón de los... particularmente del caso de la venta de la planta de agronitrogenerados. La Unidad de Inteligencia Financiera, ejerció sus facultades, bloqueó las cuentas de una serie de personas relacionadas con el señor Lozoya. En algunos casos se han concedido amparos, en otros se han negado las suspensiones, entonces hay cuentas que están congeladas y cuentas que están liberadas. Perdón que interrumpen esto. Hablaron de haberle decomisado la casa y luego dicen que siempre no la pueden vender y que... porque promovió un amparo. Esto no puede, no sigue un camino también el hecho de que te retiren bienes y luego los quieran rematar. No hay un camino incluso para que el gobierno se quede, porque hemos visto Sandra Beltrán, la reina del Pacífico, pues le devolvieron todos sus bienes. Sí, yo creo. No vendieron nada y al final a la narca le devuelven, bueno, a la supuesta narca, no me vaya a demandar a mí también, le devuelven todo. Sí, aquí hay una tercera parte que tiene que ver con lo que ha hecho la Fiscalía General de la República, que yo creo que además es muy importante. La Fiscalía, el doctor Gertz logró conseguir una orden de aprehensión, esto es público, se hizo público en varias vías, y de hecho en este momento el carácter y esto lo hizo público incluso la defensa del propio señor Lozoya, se promovió un amparo y le otorgaron la suspensión, pero al no haber ido al juzgado le revocaron esa suspensión y en este momento pues, su carácter es de prófugo de la justicia, con independencia de dónde se encuentre. Pero yo creo que la parte más importante aquí es que la coordinación. Yo tengo mucho respeto por el doctor Gertz, me parece que es un hombre que está haciendo las cosas con fortaleza.
y eso es importante siempre para un fiscal, y que está avanzando en una investigación que estaba pues parada por varios años en México. Habría que sumarla a la relación de cosas incorrectas que se hicieron en la administración anterior. Pero el punto central es que hoy estamos viendo efectos de haber construido una ley de extinción de dominio que era, digamos, que se esperaba hasta que viniera la sentencia condenatoria para poder decomisar los bienes. La reforma de 2008 nos estableció esta posibilidad de hacer el decomiso de bienes, la extinción de dominio, se habla también en términos penales del abandono como una tercera posibilidad, pero no es sino hasta este año que viene una reforma constitucional que fortalece la figura y tenemos hasta este momento pues, la aprobación en el Senado por parte de esta nueva ley de extinción de dominio, que lo que hace es dividir el procedimiento. En vez de tenernos que esperar hasta la sentencia condenatoria en materia penal, lo que se hace es, al momento de vincular el proceso, iniciar un procedimiento de naturaleza civil, que por su propia naturaleza es mucho más rápido y permitirá la extinción de los bienes. Lo que hicieron los colombianos, lo que hacen los norteamericanos, es tener procedimientos mucho más ágiles, para no esperarse a todo el proceso penal, precisamente por lo que usted decía, viene un amparo y después esto se detiene, se regresa, y esto en realidad pues, no nos ayuda para el sistema. Yo creo que con la nueva ley esto será mucho más práctico. Los colombianos hicieron algo que fue, digamos, no ortodoxo, pero que ha sido muy eficaz. Reformaron la Constitución, dijeron que el Estado tiene una propiedad originaria de los bienes muebles e inmuebles y que si una persona no puede acreditar el origen lícito de sus recursos, viene para acá. Exactamente, se extingue el dominio y se lo queda el Estado. Y eso ha permitido que sean pues, millones de casos. Creo que durante toda la administración anterior tuvimos 17 millones, solamente 17 millones que pudieron extinguirse el dominio en los procedimientos que se llevaron en sede penal. La verdad es que es muy reducido para efecto de la magnitud del problema que tenemos de lavado de dinero y en general de la comisión de conductas delictivas por parte de estos grupos. Entonces yo creo que habría creo que es una responsabilidad de todos apoyar al fiscal. Es una Fiscalía General Autónoma, es la primera vez que tenemos una Fiscalía General Autónoma en los más de 100 años de la figura del Ministerio Público como tal en nuestra historia y bueno, creo que estos pasos serán pues relevantes para poder mejorar la Procuración de Justicia y la impartición en el país. Fíjate que acabas de tocar un tema muy importante. Muchas veces los colegios, las asociaciones de abogados, los mismos abogados criticamos mucho a la Fiscalía General, a la UIF, a todo el sistema de Procuración de Justicia, pero poco hemos hecho en darnos cuenta de que los delitos que se investigan, sobre todo el de corrupción, es un delito bien difícil de perseguir. Y es una pena que las autoridades internacionales sean las que pongan el dedo en A, B, C o D, y México persigue, y México hace, y que aquí mismo no podamos hacer esas investigaciones como se han venido dando. Creo que ahorita hay un gran paso de la Fiscalía General en una actitud muy valiente, pero más valiente es la de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque como es inteligencia y como es el aseguramiento de cuentas y como es todo esto, tal parece que la UIF es la que sale al combate de la corrupción, tal parece que la UIF es la que sale a la persecución del delito, tal parece que la UIF es la que tiene que ir contra todo aquel delincuente, que claro, el delito tiene implicaciones financieras. Y según vi en las cámaras allá afuera, anda solo. Sí. Y no se ve blindaje en tu carro. No, eso está medio difícil, ¿eh? Bueno, el presidente ha sido muy sobre claro. todo ¿no? porque cuando tocas las cuestiones de los grupos delincuenciales como el de Jalisco Nueva Generación, pues todos sabemos que no se andan por las ramas y a ellos como al resto de los mexicanos, a todos en general, de la clase que sea, te tocan el bolsillo y brincas, ¿verdad? Aquí te tocan las cuentas y brincas. Yo creo que la estrategia... Y yo creo que eso sí genera. Lo vemos ahora con el remate, por ejemplo, de bienes de los malos. Pues nadie quiso comprar las grandes mansiones, ¿eh?
¿Quién se va a querer meter ahí para que te saquen a balazos? Pero luego, en base a lo que dices, que no se operaba con una inteligencia real, pues tenemos narcotraficantes muy jodidos. Nomás Forbes los ubica como los grandes millonarios, porque resulta que a la hora que les tratan de encontrarles, pues no hay forma de acreditar todas las mansiones que tienen, todas las empresas que manejan. Hay el tema, por ejemplo, no tenemos un tipo penal para sancionar a los testaferros. Y los temas de corrupción y los temas de delincuencia organizada, pues en muchas ocasiones pasan por los testaferros. Tuvimos un caso de OFAC de un magistrado que se subió a la lista precisamente porque le encontramos 50 millones de pesos en sus cuentas que no podría justificar. Hasta eso es poquito. Sí, la verdad sí. Es que porque ¿Cuánto es 2 millones de dólares? No, para mí es mucho. Sí, 2 millones. Para un maíz es mucho, para un magistrado debe ser muchísimo. Pues depende de los asuntos que tienes en las manos. Sí, pero el tema es, no lo hacen en sus cuentas. Digo, este caso fue un caso extremo de alguien que en sus cuentas estaba recibiendo el dinero, pero en general lo hacen a partir de testaferros. Por eso parte del modelo de inteligencia tiene que ver con el localizar al beneficiario final. Aunque las cuentas estén a nombre de otra persona, lo importante es quién es el beneficiario final, quién es el que usa esa mansión, el que usa ese yate, el que usa el jet ski, el vehículo blindado, etc. No, yo creo que un tema central es que hay que ver que digamos, una política criminal de Estado implicaría varios elementos. La prevención del delito es uno, es muy importante. Por ejemplo, todo el tema anticorrupción, debemos generar una política de prevención del delito de concientización de generaciones. Es decir, ¿por qué los ambientalistas, por qué hoy los jóvenes, las niñas, los niños, tienen una visión tan protectora de la arqueología? Porque hace 30 años se impulsó un modelo cultural de respeto al medio ambiente. No hicimos lo mismo con el tema anticorrupción, o sea, no generamos una política anticorrupción de digamos, sancionar y reprochar socialmente al que piense que el que no tranza no avanza, por ejemplo. Digamos que hace un paradigma introducido. Que un político pobre es un pobre. O que un político pobre es un pobre político. Entonces no generamos un tema de rechazo social a eso y por tanto llevamos 30 años de retraso con los ambientalistas. Entonces yo creo que en 30 años este modelo de prevención podría avanzar para ya culturalmente poder liberar a la población mexicana. Como parte de nuestra educación, como ya, parte de una educación, de rechazar, sí. De tener la educación de la denuncia, etc. Claro, la cultura de la legalidad, la cultura de la denuncia, la cultura del Estado de Derecho, pero ¿qué hicimos? Pues quitamos civismo en las escuelas, ¿no? Entonces eso es un error, claro. Fue ir en contra. El segundo punto tendría que ver con la seguridad. Evidentemente el tema de seguridad, la Guardia Nacional es una gran apuesta para el Estado mexicano, yo creo que es una gran idea y al final del día permite aglutinar un grupo muy importante. Siempre y cuando, déjame decirte, los gobernadores y los presidentes municipales entiendan lo que esto significa, porque esto no los exime de sus responsabilidades. Hay un bando de policía y buen gobierno en los municipios que obliga a los alcaldes a brindar la seguridad de sus gobernados. Igual sucede con los gobernadores y tal parece que en estos momentos toda esta alza en los índices delictivos te habla de que se cruzaron de brazos y están esperando que llegue la Guardia Nacional y les haga la chamba, ¿eh? Sí, claro, y tiene que ver y ahí sí ellos deben entender que no es así, que se está tratando de tener un refuerzo importante a las acciones que deben emprender como Estado, como municipio, y lo que comentábamos en el tiempo de comerciales. Si no funciona la Guardia Nacional y estos señores gobernadores y alcaldes no entienden cuál es la tarea que tienen enfrente y la coordinación que debe existir, no tenemos más, Santiago. Sí, la Guardia Nacional tiene que coordinarse. O se coordinan o se coordinan. Sí. Y la gente o apoyamos. Porque... O quitas a las estatales de las municipales y dices una Guardia Nacional que tome los controles. Bueno, pues ya se aventó el primer... Pero no va a haber policía que alcance. No, pues ya se... Por supuesto que alcance. Pero además tendrías que reformar todas las constituciones estatales y los bandos municipales, en fin. Habría que hacer una reforma que no te lleva un día ni dos, tendría que llevar un consenso. Pero fíjate que más que esto es combate a impunidad, Lilia. Yo creo que lo que se dejó pasar en el país fue ese dejo de
pues ya no denuncio porque la autoridad no hace. Yo creo que No, y es que no hace, hoy no solamente no hace, sino que además te somete a un peligro mayor. Es correcto. Ahí tenemos que van y presentan la denuncia y por la tarde están siendo amenazados y al día siguiente ya los mataron. Y bueno, lo que te habla y da certeza a la afirmación de que nuestras policías, nuestro sistema de justicia está infiltrado por los malos. Sí, y ahí voy al siguiente punto, que es procuración e impartición. Tercer punto, procuración. Cuarto punto, impartición. Pero vamos al corte y Muy regresamos bien. con procuración e impartición. Muy bien. Gracias. Dos temas pendientes, procuración e impartición. ¿O cómo? Sí, la idea del tercer elemento sería procuración. Necesitamos que las procuradurías y las fiscalías locales se homologuen los procedimientos con la Fiscalía General de la República y que muchas instancias auxiliares, como puede ser inclusive la propia Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, coadyuven en la generación de mejores casos que puedan ser llevados ante los tribunales. La parte de impartición es muy importante, que los jueces asuman que hay una política criminal de Estado, que es importante que no haya esto que se mencionaba, que no haya impunidad. Y eso pasa por la imposición de sanciones por parte de los jueces. Evidentemente, los ministerios públicos requieren generar buenas investigaciones, las autoridades administrativas también en el ámbito de la responsabilidad administrativa, pero hay un tema que pasa por los jueces. En Colombia, en Chile, también los jueces fueron muy cuidadosos, sobre todo en la sanción a narcotraficantes, para efecto de mandar mensajes sociales de que no iba a haber impunidad. Incluso se llegó a retirar a senadores y diputados en Colombia que fueron financiados por la delincuencia organizada en el ejercicio de sus cargos. Entonces, pero implicaba que había una política integral del Estado para combatir esto. Y el último, la ejecución de penas, que le corresponde al Ejecutivo, los centros penitenciarios, al Judicial. Y en la medida en que estos 5 elementos se integren, podemos tener una estrategia nacional de combate a la comisión de conductas ilícitas y abatir, o reducir o mitigar el tema de la impunidad, porque yo coincido, el asunto está en la impunidad. Hay corrupción, ¿por qué? Porque tenemos impunidad. Hay violencia, porque hay impunidad. Y entonces lo que necesitamos es fortalecer estos elementos del Estado. ¿Qué pensarías de tener unidades de inteligencia financiera a nivel estatal, a nivel municipal? Yo creo que es una gran idea. Habría que hacer un distingo de competencias, porque Gafi pide que haya una sola unidad central de inteligencia financiera, porque la materia financiera sería federal. Pero ahora, desde el gobierno del presidente Calderón se impulsó la creación de estas unidades, solamente se establecieron 10, solamente funcionaban 7. Y ahora, primero por apoyos de los fondos FASP, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya llevamos 27 creadas o instaladas. El día de ayer estaba precisamente en Oaxaca con el gobernador del estado, con el fiscal del estado, viendo la creación de una unidad de inteligencia patrimonial y económica en Oaxaca.
Y es importante en razón de que ahí hay datos sobre registro civil, registro público de la propiedad, registro público de comercio, catastro, prediales, pues temas vinculados con agua, que ese tipo de registros nos pueden permitir, algo de lo que hablamos hace un momento, identificar a los beneficiarios finales de las operaciones. Y es mucho más fácil en ocasiones que la lupa en el ámbito local permita reconocer que ese rancho, que esa casa, esa mansión, ese edificio, pues a quién es en realidad el beneficiario final, y esto se puede hacer a partir de la información que está en el ámbito local. Por eso yo creo que la interacción y la creación de unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades será un paso muy importante en el tema de combate al lavado de dinero y cualquiera de sus delitos predicados, incluyendo evidentemente los temas de corrupción. Yo estaría totalmente de acuerdo. Si gran parte de los actos fuertes de corrupción no se cometieran en las entidades. En las entidades, los registros públicos de la propiedad son manejados como se les viene en gana. Y no hay pruebas por todos lados. Pues las venganzas políticas sí pueden surgir de una unidad que el gobernador de alguna manera controle. Yo quisiera saber si realmente todas las entidades tienen gente capacitada, entrenada para hacer los análisis que corresponden a la unidad. Creo que ¿por qué no lo es así si tienen un Santiago Nieto en cada entidad? Un momento, allá voy, espérame tantito. El hecho de que exista una central y de que esta central la encabece quien tenga conocimiento, pero que además tenga una trayectoria de honestidad, ¿sí? Eso te da confianza. No creo que suceda en los estados, don Santiago, no lo creo. No lo creo, porque si bien todos los actos de corrupción a nivel federal atraen los reflectores, lo cierto es que gran peso de corrupción y de impunidad está en los estados. Sí, lo municipal y lo estatal, sí. Pero de una manera impresionante. Y no, yo creo que es más jugarle a un estilo político, sobre todo si en estas disposiciones no hay una especie de autorización para seguir con una investigación de la que se tenga alguna denuncia y que la dé la unidad central. Es decir, yo soy de la unidad de cualquier estado y bueno, ¿quién me va a dar las alertas para investigar? ¿Quién? ¿También los bancos? No lo creo. Sí, no. ¿Quién? Es lo y que el que me los dé, entonces, estructurar una forma en la que yo no puedo actuar si antes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Central no me dice, hay elementos y te voy a ayudar. Sí, o me interesa. Antes no, porque lo que es un nido de corrupción, catastro es un nido de corrupción. Son nidos de corrupción. Los registros públicos de la propiedad, hay cantidad de gente que ha sido despojada y sus denuncias no caminan. O sea, alguien que tiene tantos años en esto y que he visto tantos ejemplos, a mí hay una unidad ahí, bueno, hasta la de mi pueblo, me da miedo. Yo digo, ¿a quién van a poner? Al que pongan, yo te digo cómo estuvo, ¿eh? No, lo que hemos hecho con los convenios de colaboración es que se le permita a la UIF tener acceso a las bases de datos de los gobiernos. Y sí necesitamos un proceso de verificación para que los datos sean reales, es decir, que no se vaya a estar ocultando nada. Y por otro lado, ¿qué le proporciona la UIF a los gobiernos locales? Notas de inteligencia respecto a nuestro ámbito competencial. Como decía hace un momento, no se puede violar el secreto bancario ni el secreto fiscal. Entonces hay información, los estados de cuenta, este tipo de información no se le puede proporcionar, pero sí se le puede decir a una procuraduría, fiscalía local, hubo una transferencia de recursos a X personaje local que pues no está justificada. Hagan esa investigación, ustedes investiguen ese caso. ¿Qué puede haber detrás? Que puede haber un peculado, puede haber... Fíjate que esto es bien importante, Lidia. Si tú te pones a hacer una comparación con los países más avanzados en temas de inteligencia, hay registros públicos en México, ¿estás de acuerdo? Igual que los hay en todas partes del mundo. Yo puedo consultar información pública aquí en México solo en un 25%. Si yo quiero hacer una consulta de bases públicas en Internet, en investigación de gabinete, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en algunos países de Sudamérica, puedo obtener información pública al 100%.
Pues esto de lo que hablamos es bien importante, porque si la unidad de inteligencia financiera quiere conocer de quién es tal propiedad, no lo puede hacer a través de una base de datos, tiene que ir a la localidad, Sí, claro. pedir el favor, a que te ayuden, que No, te espérame, y si vas a Quintana Roo, te vas a encontrar con libros, registros, que arrancaron las hojas. Exacto. La última hoja, o no tienen las anotaciones debidas, o de plano arrancaron las hojas, ¿eh? Y la última fue cuando se les quemaron las cajas allá afuera de Playa del Carmen, por ejemplo, ¿no? Entonces, dices, una unidad de inteligencia financiera, ¡ay, nanita! No, No, pero esto es bien importante porque, sí, francamente, porque esto combate la impunidad. Porque pues, si ellos tienen... para unos, sí, pero para otros va a significar pero protección. si la unidad de inteligencia financiera tiene acceso a la información en línea, porque es pública, es información pública. Pero ¿cómo la van a subir mucho. si ahí hacen sus trampotas los gobernadores? Bueno, ese y los es otro tema. alcaldes? Ese es otro Y tema. bueno, ese es otro tema y nos da para otro programa. Así es. parece? Muchísimas gracias. No, encantado. Si tienes algo importante que consideres que debas saber, nuestro auditorio te lo va a agradecer. No, encantado, claro que Dime. sí. Ya cuando tengamos, ¿algún cuando mensaje ya final? tengamos los casos y ya se hayan judicializado por parte de la Fiscalía, creo que es importante que se analicen en público, ¿no? La democracia, decía Norberto Boyo, es el ejercicio del poder público en público, y creo que por eso utilizar a la academia, los medios de comunicación, el espacio público, es un compromiso que todos los demócratas debemos mantener. Jorge de Yo agradecerte a ti, agradecerle al doctor Santiago Nieto el tiempo. Creo que para nosotros es muy importante conocer lo que hace la unidad, qué mecanismos de defensa tiene el público y bueno, pues que ellos nada más actúan en base a inteligencia, únicamente, y es importante conocerlo. Y muchas gracias por tu trabajo, gracias por tu esfuerzo y gracias por siempre tener una apertura hacia la comunidad. Les agradezco a los dos su presencia, sus respuestas. Y quisiera preguntarle, ¿no siente usted así como una mosca en la oreja cuando de repente congela cuentas que tienen que ver con las nóminas y que tal parece que el hecho de entender que hay alguna función que debe seguir, lo presentan como si recula, ¿no? Ya se rajó, es que así no va. ¿Usted cree que hay algún elemento que pueda cubrir que los trabajadores en ningún momento se vean afectados cuando hay una mala acción? Yo creo que sí, es importante. Ha habido dos casos, que sería Altos Hornos de México y la Universidad de Hidalgo. En ambos casos se terminaron liberando las cuentas para no afectar a accionistas, no afectar a trabajadores, pero esa no liberación afectar a estudiantes. que está pues, excelente, ¿no? Se la critican a usted como que reculó, ¿no? Sí, ya se rajó. Entonces, yo no sé si si hay algo que se pueda hacer antes y que yo me supongo que usted lo va a traer ahí como mosca en la oreja, y lo que le quiero pedir es que si lo encuentra, me dé la exclusiva. No, sí, a ver, sí. ¿Verdad? Sí, hay un procedimiento que podemos seguir todavía. ¿Sí? Y bueno, yo lo que quiero es seguir avanzando en esta materia que es muy importante y seguir generando casos para mandar un mensaje de que no habrá tolerancia a la corrupción, a la impunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por el favor de su atención y si me lo permite, pues nos vemos la próxima semana. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.